Hola, ¿cómo andas, María? ¿Cómo estás? Bueno, en breve arrancamos, estamos esperando que se una más gente para arrancar este vivo, que mis compañeras también se puedan unir. Un gusto vernos después de tanto tiempo, de este receso que hemos tenido. Hola Marta, hola María, hola Teresa. Hoy tenemos un tema muy jugoso y muy importante para poder conversar y charlar con todas ustedes. Ya son las 21:30 acá en la Argentina. Hoy hace un día más fresco, no hay tanta ola de calor como estos días atrás. Y bueno, ya vamos a ir de a poquito arrancando. Bueno, estoy esperando Juli y Vero que me envíen la solicitud, así yo las puedo ingresar al vivo y podemos arrancar. Buenas noches, Raquel. Hola, ¿Cómo hola, estás, Juli? ¿Cómo te va? ¿qué tal? Buenas noches. Hola Noche, María y todos tanto los que nos tiempo. están viendo. Hola, Vero. Hola, buenas noches. ¿Cómo Hola, estás? ¿Cómo hola andan Vero. tanto ¿Cómo tiempo, están, chicas? chicas? Bien, bien, acá estamos. Qué alegría verlas de nuevo. ¿Se escucha bien? Comencé. Sí, se escucha bien. ¿Sí? Sí, Voy sí. a subir un poquito el volumen. Bueno, dale. Ahí está. Pero yo escucho perfecto. Bueno, Está, renovándonos, ¿no es cierto? Después de estas vacaciones, Ay, sí, un mini descansito. mini descansito, volviendo al ruedo. Volviendo. Bueno, así. uy, esperen que voy a bajar acá el volumen Es. para no tener delay. Ahí estamos. Bueno, les cuento que la verdad que con muchas ganas y mucha ansiedad por este inicio, pero más que nada por este tema, porque es un tema realmente, bueno, crucial, me parece, en todas las personas, porque de nuestras lealtades y de nuestras herencias familiares es donde provienen después muchas dificultades que tenemos a lo largo de nuestra vida. Así que bueno, me voy a presentar y después, bueno, les voy a dar el pase para que se presenten ustedes. ¿Les parece? Dale, María. Bueno, yo me llamo María Taboada, soy psicóloga, hace más de 21 años que acompaño a personas a su desarrollo personal, sobre todo a trabajar las heridas recibidas en sus crianzas por el maltrato, por el abuso, por la humillación, por la descalificación, y las acompaño a recuperarse de esos traumas y alcanzar de alguna manera su bienestar emocional y mejorar su autoestima. Además, bueno, estoy trabajando en Be Positive
yo soy psicóloga digital y junto con ellas, con Bipositive, vamos trabajando distintas temáticas. Hoy esta que nos toca hoy, que es las lealtades familiares. A mí en lo personal es un tema que sumamente me gusta, me apasiona, y además porque, bueno, al igual que ustedes, yo también tengo mis propias lealtades y me ha ayudado mucho poder conocerlas, poder conocer mi historia para entenderme a mí misma, para entender mis reacciones y para entender muchas cosas de las que yo hago, que tienen que ver justamente con estas herencias que bueno, que de mis antepasados he adquirido. Así que bueno, le paso a Juli para que se presente y bueno, después seguimos con Vero. Bueno, muchas gracias, María. Bueno, me presento, mi nombre es Julieta Collazo, soy licenciada en Psicología de la UBA hace más de 12 años, me dedico a la atención clínica de adultos y parejas, me he especializado en una mirada integrativa, holística del ser, también positive, la mirada de la psicología positiva, siempre me gustó mucho incorporarla a mi trabajo clínico para ayudar a las personas a vivir una vida más plena, con mayor bienestar. En especial me he enfocado en el trabajo con mujeres, su autoestima, las relaciones, los vínculos familiares, de pareja, el amor en general, en todas sus formas. Es algo que me gusta y la mirada también integrándola, la mirada espiritual, que también es transpersonal, como hoy vamos a ir charlando un poco de lo transgeneracional que también fui descubriendo y que otros colegas fueron descubriendo hace años atrás, nos impactan en el presente, aunque a veces no nos demos cuenta, ¿no? De forma inconsciente. Así que es un tema interesante para charlar y abrir estas nuevas miradas, ¿no? De la psicología. Así que bueno, un gusto y le doy el pase a Vero. Gracias, Juli. Bueno, yo soy Verónica Marcos, me dedico al área de psiconutrición hace más de 15 años ya. Ayudo a la gente a sanar el vínculo que tiene con su cuerpo, con la alimentación, ¿sí? Y, y bueno, y este tema voy a hacer mis aportes con respecto a lo que se llama, ¿no? A veces la obesidad genética, el sobrepeso genético, ¿sí? Que sabemos que científicamente es un porcentaje muy bajo porque hay otras cosas que después durante el vivo las vamos a desarrollar, ¿no es cierto? Y bueno, y siempre trabajando desde esta mirada de la psicología positiva, la cognitiva conductual y la mirada sistémica, ¿no? Con respecto a cuando el sobrepeso se comparte en familia, que existe este sobrepeso sistémico y que cumple siempre alguna función, ¿no? Invisible. Así es. Bueno, yo les quería contar un poquito entonces que, bueno, un poco lo que fui viendo, lo que fui leyendo para, bueno, para poder transmitir los conocimientos. Podemos pensar un poco a modo de introducción bueno, que como lo hemos contado en muchos vivos, nuestra forma de pensar no es propia ni personal, ¿bien? Uno ya sabe que nuestra forma de pensar es producto de la educación y es producto de la experiencia que hemos tenido. Si yo he tenido malas experiencias en mi familia, probablemente piense que la familia no es el mejor ámbito para vivir. Si yo he tenido malas experiencias con mi mamá o con las mujeres, voy a pensar justamente que la experiencia con las mujeres no va a ser positiva. Entonces, la forma que tenemos de mirar al mundo nos viene impuesta por programas que nos condicionan y que condicionan nuestras relaciones. Y nos viene impuesta desde el vientre materno, porque ya en el vientre materno nosotros podemos absorber toda la energía, todo lo que le pasó a nuestra madre, todo el estrés que a ella le sucedió, ese estrés es que nosotros también fuimos absorbiendo y también vamos siendo impregnado por ellos. Por eso que muchas veces la experiencia de nuestros ancestros se va transmitiendo de generación en generación y nosotros no somos conscientes de esta situación. Hay un ejemplo que siempre me gusta explicarle a la gente, de que había una vez una señora que tenía que cocinar y como en la fuente no le entraba toda la carne, tenía que doblar, como quien diría, cortar una parte de la carne para que no la fuente le pudiera entrar. Bueno, su hija aprendió a cocinar esa carne viéndola a su madre. Entonces la hacía de esta manera. Cuando
de alguna manera, cuando esta señora crece, ¿no es cierto?, y forma su propia familia, sigue cocinando la carne de la misma forma, ¿bien? Aunque le pudiera entrar en la fuente, seguía haciéndolo como lo había visto durante tantos años que su madre lo hacía. Y a su vez, esta señora, cuando tiene una hija, y esa hija de alguna manera crece, ve de alguna manera a su madre haciendo esto, y entonces, bueno, cuando es mayor, tiene más noción, le pregunta a mamá, dice, ¿por qué vos, cuando haces la carne, le cortás ese pedazo si la pudieras poner en toda la fuente? Dice, la verdad que no sé. Dice, yo siempre lo hago porque a mí me lo enseñaron así. Entonces, bueno, resulta que el tema es que la madre cortaba esto porque lo había visto de su abuela y quizás su abuela de su propia madre, y así vamos haciendo cosas sin saber de generación en generación. Esas son las herencias emocionales y esas son justamente el tema de hoy de nuestras lealtades. Entonces, cuando esta forma que hemos aprendido, a veces, porque no todo lo que heredamos es negativo, pero cuando lo que hemos aprendido no nos es útil y nos hace sufrir, ¿por qué? Porque queremos que nuestra manera de hacer las cosas encaje, como que encastre, para llamarlo de alguna manera, en la realidad. Y cuando no encastra, sufrimos. Entonces, si cuando las cosas no encastran, sufrimos, es que estamos siendo leales a algún mandato, a una creencia, a algo que ha sucedido, ¿bien? Porque ¿qué pasa? La familia es un sistema y como todo sistema tiende a que los miembros hagan las cosas de una determinada forma, ¿bien? Porque si alguien se descarrila de la manada o lo hace de diferente manera, va a dejar de pertenecer a esa familia. Entonces, para que no deje de pertenecer, no puede hacer las cosas que no sean de ese modo. Entonces vamos viviendo en piloto automático y repetimos una y otra vez las mismas experiencias y entonces no nos damos la oportunidad de modificar esta mirada tan automatizada que tenemos. ¿Cómo lo ves, Juli? Sí, tal cual, comparto la mirada, esto de los grupos familiares que, bueno, forman un sistema, comparten normas, reglas, formas de conducta, convivencia, patrones, ¿no? De conducta, y como contabas en esa anécdota, se van heredando y después ni sabemos de dónde venía y ni lo preguntamos, terminamos haciendo lo mismo de la misma forma sin darnos cuenta, ¿no? Y como decís, a veces son cosas que nos molestan, nos afectan, pero a veces empiezan a traernos dificultades, ¿no? Creo que ahí es donde entramos ahí un poco a poder poner nuestra mirada, ¿no? Psicológica. Ujú. Sí, son las lealtades familiares, para quien se puede llegar a preguntar qué sería, son como fuerzas invisibles, inconscientes, que nos llevan a la repetición o que nos llevan a determinados comportamientos, enfermedades, a determinadas vocaciones o profesiones también, eh, a, a la elección de parejas, el tipo de parejas que elegimos, eh, tipos de vínculos, ¿sí? O también las formas de comer, que en mi área yo lo veo, ¿no? Las formas de comer. Que muchas veces, ¿no es cierto?, se dice, bueno, en esta familia comemos de esta forma, somos de buen comer, nosotros no nos levantamos de la mesa hasta que terminemos todo. Es como que, imagínense, como que son, aparte de estas fuerzas invisibles o inconscientes, son como reglas, son como patrones, ¿no?, de comportamiento, del cual si vos te salís, sos la oveja negra, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? ¿Y por qué da tanto miedo salirse? ¿Y por qué se le pone esta palabra lealtad, ¿no? Porque uno dice, uy, pero si te arruina la vida o te hace sufrir, ¿por qué es lealtad, no? Porque pareciera confuso. ¿Lealtad por qué? Porque viene de que si uno se salía del rebaño estaba en peligro. Es decir, la familia lo que busca para protegerse, para salvarse inconscientemente, es la cohesión, estar unida. Es decir, ya tenemos un chip evolutivo en donde si nos manteníamos juntos, nos manteníamos más a salvo que si estábamos cada uno haciendo la suya, ¿no? Y de alguna forma, de alguna manera inconsciente, esto lo repetimos. Lo que pasa es que, como decías vos, María, antes, y como decía Juli, ¿qué pasa cuando uno repite
cosas que no están tan buenas para la vida de uno, que traen sufrimiento, que traen enfermedad, que traen infelicidad. ¿Cómo se sale de eso? ¿No? Es la gran pregunta. Y hay que animarse, cómo hay que animarse, hay que salir de esa culpa que también se da a nivel muy inconsciente, por lo menos lo que yo veo en los pacientes, como que se sienten muy culpables. Es decir, si yo cambio mis hábitos, si yo dejo de ser quien tiene estos hábitos o esta forma física, ¿quién soy también? Eso vuelve una identidad. ¿Quién soy para mi familia si yo no cumplo este rol? ¿No? Y eso, bueno, es lo que se trabaja mucho desde el aspecto individual y desde el aspecto grupal, por lo menos en mi área de trabajo. Claro, porque vos fíjate, Vero, que te estaba escuchando, que las personas, a ver, nacemos en una familia donde se nos dan las pautas, pero llega un momento que todos necesitamos buscar nuestra propia identidad. Y para buscar Exacto. nuestra propia identidad está la adolescencia. Vieron que en la adolescencia uno de alguna manera cuestiona las normas familiares. ¿Por qué? Porque uno tiene que hacer lo que se llama este proceso de individuación. Pero ese Ujú. proceso que es natural, la familia lo vive muy mal. De hecho, cuanto más rígidos sean los padres, el chico más conductas de alguna manera extremas va a tener, entonces lo van a vivir como más negativamente. Una familia, supónganse que es muy estricta, muy moralista, muy de que acá se hacen las cosas bien, entonces tiene una hija hippie. Entonces, en algún punto, la hija lo que está diciendo con su comportamiento está cuestionando la lealtad familiar. Tampoco es que es libre, porque si yo me estoy revelando, ya sea haciendo lo mismo o lo contrario, no estoy pudiendo elegir. Pero tengo que probar como distintos caminos para ver con qué me quedo y con qué no me quedo. El punto es, cuando hablamos de salir, es muy importante el autoconocimiento. Por eso los psicólogos nos dedicamos a esto. ¿A qué? A que uno se conozca, se escuche y pueda identificar de todas estas lealtades qué me aporta y qué no me aporta bienestar. Bien, por eso que esta sanación viene por hacer consciente este lado oscuro que nosotros no vemos, que se lo llama la sombra, bien, y justamente cuestionar estas creencias y cambiarlas por otras experiencias que sean como más positivas, ¿no? Mirar el pasado, entenderlo, comprenderlo, porque, a ver, la manera en que me educaron tenía un porqué. La señora que usaba la fuente para hacer la carne, aunque era ilógico, había un porqué. Entonces, cuando yo comprendo que era la única fuente que tenía y que no tenía otro recurso, me dejo de enojar con ella, porque entiendo que era lo que podía hacer. Y lo mismo sucede con cada uno de los comportamientos de las personas que a nosotros nos criaron y nos educaron. La idea es comprender para qué, para salir de esa posición de víctima y poder de alguna manera hacer algo diferente, ¿bien? O sea, saber que quiero, que pertenezco a este clan, pero que a su vez quiero hacer cosas distintas porque algunas no me favorecen. Entonces, Ujú. ¿cómo podemos entender nuestra historia? Ahí vamos a empezar a conversar de estas lealtades como estos programas inconscientes. Entonces, imagínense en que estas lealtades se van estableciendo a través de la observación, o sea, yo observo cómo se comportan mi madre o mi padre, y a su vez mi padre y mi madre a su propio padre y madre, y voy repitiendo aquellas conductas de cómo se manejan para cualquier situación cotidiana. Y entonces, de alguna manera, muchas veces hay experiencias traumáticas que, por ejemplo, se repiten, ¿bien? Que no son mías. Pero ¿qué pasa? Como fueron calladas o silenciadas, porque no fueron habladas y no fueron elaboradas en su momento, entonces se vuelven a repetir. Les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan. Una señora fue violada. Bien, esta señora que fue violada tiene una hija. Y esa hija de adulta desconoce lo que le ha sucedido a su madre y no sabe por qué le cuesta de alguna manera tener relaciones sexuales con placer. Ahí de alguna manera la chica está repitiendo algo que es lo no dicho. La madre no cuenta lo que sucede, no cuenta la experiencia traumática, pero la chica la recibe, porque cuando fue violada nace ella, y la lleva a cabo a través de una acción que sería esto que les estoy contando de que no puede tener relaciones sexuales. Esta chica, no obstante, a pesar de su dificultad, tiene una hija y su hija, cuando es adulta, tiene dos opciones. Bien, o
no quiere tener hijos, ¿bien? O es una prostituta que anda con cual chico anda. ¿Por qué? Porque la lealtad puede ser que se dé o por oposición o por repetición. Y la chica no sabe y la madre no entiende. ¿Por qué? Porque hay algo, hay una experiencia traumática que no se sanó ni en la abuela, ni en la hija, ni en la nieta, que alguno que empiece a entender de esto puede empezar a sanarlo, porque no se sanó. Y entonces hay una lealtad, en este caso ¿a qué? A un trauma, a un patrón que no entendemos por qué. Entonces, al no haber sido resuelto ese trauma, se va transmitiendo. La persona recibe una historia que no es propia, pero la incorpora como tal. Por eso también tenemos abortos repetidos, por eso también tenemos muertes en la misma fecha, también tenemos suicidios que se van repitiendo en una generación o en la otra, todos acontecimientos que tienen que ver justamente con esta lealtad. Cuando repetimos las experiencias, siempre estamos siendo leales a una herencia emocional que generalmente no conocemos. Pero entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Porque elijo los mismos hombres que me hacen daño, elijo las mismas amistades que me traicionan. Siempre la lealtad se manifiesta o porque repito patrones o porque hago lo contrario a lo que me dijeron a mí. Pero con ninguna de las dos conductas soy feliz. Por ejemplo, mi mamá era una persona que económicamente era independiente. Entonces yo me caso con una persona que es vaga y económicamente mantengo a toda mi familia. Soy leal a qué? A que las mujeres tienen que ser independientes. Aunque el costo sea alto, porque estoy manteniendo a una persona que no hace nada en vez de ser, de alguna manera, buscar una relación equitativa. No me lo permito, ¿me entienden? Como no me lo cuestiono, no me permito buscar una relación equitativa, porque tengo grabado en mi cabeza que las mujeres tienen que hacer cargo y mantener a los hombres. O por complementaria, ¿qué quiere decir? Mi mamá, por ejemplo, tuvo un hombre que nunca estaba en casa, yo tuve un padre abandónico, yo me busco un hombre que esté todo el día en casa al lado mío y me controle. Pero tampoco soy feliz porque lo tengo al lado mío como un pejote, como una sopapa, y al controlarme todo el tiempo, esa repetición de la experiencia no me hace feliz. Entonces, yo tengo que investigar qué estoy haciendo yo, cuál es la lealtad que hay en mí para que yo siga repitiendo estos patrones. Las conductas que me son disfuncionales y que las repito y que me hacen mal, tengo que investigar qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que está sucediendo. ¿Qué piensan, chicas? Sí, muy buen resumen de la temática, comparto muchos de esos ejemplos, también lo he visto en la clínica. Y es así cuando, o sea, vemos en la repetición, es como volvernos un poco detectives, ¿no? Y empezar a ir hacia el pasado, como para verlo primero desde afuera, porque si estamos muy involucrados nos va a ser difícil, ¿no? Observar eso, estamos muy metidos en la situación emocional, ¿no? Entonces empezar a verlo como un cuadro de lejos, por ahí nuestra historia familiar, e indagar dónde pueden dar esas repeticiones, ¿no? ¿Quién era así? O cómo era, como vos decías, como reacciones totalmente contrarias, ¿no? No sé, si tuvieron muchos hijos, alguien que no tiene hijos, ¿qué pasó ahí en esa historia, con esa familia? Como seas, muchas veces se repiten temas familiares de enfermedades, adicciones, formas de morir, y también sé mucha repetición en las elecciones de justamente profesionales, ¿no? Que a veces a sorpresivamente la gente por ahí no lo pesca, aunque pareciera algo tan obvio, ¿no? Porque de vuelta son lealtades inconscientes, como bien decías, hasta que no las ponemos a investigar, ¿no? Diríamos, como siendo detectives, como decían, ¿no? No, y fíjate que cuántas veces pasa con las elecciones vocacionales que a lo mejor suponte, el padre era comerciante, no sé, el abuelo era comerciante, el padre era comerciante, el hijo heredó todo, vamos a llamarlo así, y o, no, o vende todo cuando se muere y no se dedica, o es comerciante y en la mitad del camino descubre que esa no es su vocación, descubre que eso no lo hace feliz. Bien, y entonces al descubrir que no lo hace feliz es como que necesita cortar con todo. Entonces también ahí se repite y bueno, lo podemos cambiar, podemos modificar el trauma, como están preguntando acá, cuando uno primero lo registra, porque
yo primero lo tengo que conocer, lo tengo que identificar para poder cambiarlo. Después, para cambiarlo, hay que hacer todo un trabajo personalizado de autoconocimiento, como expliqué yo hoy con la persona, porque no es que hay una recetita de decir, bueno, hace esto y hace esto y hace esto. No, las lealtades se trabajan en un proceso terapéutico, se trabajan de alguna manera. Bueno, uno puede sí acotar, bueno, yo quiero trabajar mi lealtad. Perfecto, trabajamos 4 o 5 entrevistas específicamente para tu lealtad, para que la descubras y las puedas modificar. No hay problema, pero sí se trabaja de manera personalizada porque es un trabajo artesanal, porque no es lo mismo, así nosotras tres tengamos el mismo problema con nuestra madre, la lealtad va a ser distinta, ¿bien? Bueno, Vero, contanos un poquito desde lo que vos trabajás, que tenés tanta, ¿no es cierto?, tanta cosa rica para aportar desde la lealtad en la obesidad, Y ¿no? yo quiero subrayar primero esto que decías, ¿no? Que la gente que pregunta, lo podemos orientar, primero que nada, que hay además, ¿no? De que se puede trabajar, de que hay que trabajarlo con ayuda profesional, hay algo muy importante que uno puede hacer, ya desde el vamos, que es descubrir si está eh, sembrando secretos familiares, ¿no? Los famosos secretos familiares, lo no dicho que después emerge como síntoma. Entonces es algo que más allá de sanar, de empezar a sanar, ¿no? De que a veces uno no tiene los parientes ni siquiera vivos como Ujú. para comenzar a sanar, Investigar. entonces hay que hacerlo a través de estrategias terapéuticas, ¿no? Que son más complejas porque a veces uno no tiene para poder esclarecer qué pasó, porque es decir, quizás la persona se murió con eso no dicho y no se lo dijo a sus familiares. Pero la importancia de poner palabra ahí donde sé que falta y no seguir repitiendo. Es decir, entender la importancia que tiene eso dentro del bienestar, de la felicidad de nuestra propia familia y de nuestros descendientes, ¿no? Empezar a cortar con eso, hay algo muy importante que podemos hacer. Y después el dar permiso, el hacer sentir al otro merecedor de los cambios y del aire fresco que quiere incorporar, ¿no? Porque por lo menos en mi área lo que yo veo mucho es esto de, no, lo que pasa que vos tenés las caderas anchas y vos sos pechugona, como se dice acá en Argentina, ¿no es cierto? No sé cómo dirían en otros países, ¿no es cierto? Vos sos curvosa como las tías de la parte de tu papá. Lo que pasa de que, bueno, vos siempre fuiste la gorrita de la familia. Entonces es como que siempre hay una regla familiar que hay que cumplir, que cuando intento salirme de eso se me hace muy difícil. Más cuando todos mis parientes o cuando todos mis familiares tienen la misma enfermedad o los mismos comportamientos, que también vos lo nombraste. Esto de que a veces vos decís, no, pero mira, si todos mis familiares tienen problemas de obesidad, es genético lo mío. Y una parte es genética. La otra parte es esto que se aprende por imitación, las formas de comer, que comemos esto, que comemos vorazmente, que comemos en exceso, las elecciones alimentarias que tenemos, ¿no? Es todo eso tiene que ver con la imitación y con el contagio social dentro de una familia, dentro de las Ujú. costumbres familiares, dentro de los hábitos que tiene una familia, ¿sí? Que se van trasladando de una generación a otra. Entonces, eh, esto que se trabaja siempre, ¿no? En cuanto a una de las principales creencias erróneas que tiene el paciente. Bueno, lo mío es genética, lo mío es un problema genético. Y la mayor parte, después cuando empezás a descubrir cosas, los pacientes ven, ¿no? Bueno, mi mamá llegó hasta tal sobrepeso y yo repetí ese mismo patrón. A tal edad empecé a engordar igual que mi mamá, ¿no? A tal edad tengo la misma cantidad de sobrepeso que ella, ¿no es cierto? No se permiten Y ahí ser estás más delgado repitiendo, que otro, ahí estás ¿eh? repitiendo el patrón, que ahí estás Claro, repitiendo el patrón. repitiendo el patrón, no pudiéndome salir, no dándome permiso a salir, a ser distinto, ¿sí? En mis hábitos, a ser distinto en mis comportamientos. Por eso ahí hay mucho de creencia y prácticamente nada de genética, ¿sí? Y lo vivo con Eh, culpa, Vero. lo vivo con culpa porque me siento fuera, porque aparte la familia inconscientemente ejerce una presión
cuando alguien quiere cambiar de comportamiento. Ay, pero ¿cómo? ¿No vas a comer? ¿No vas a comer esto? ¿No vas a compartir con nosotros estas comidas? No, me estoy cuidando. Ay, no, pero por hoy no. Eh, hoy no, como me ha pasado en estos últimos tiempos. Ahora son vacaciones. Bueno, ahora es Navidad, ¿no? Y capaz de cuando alguien está muy dificultado, ¿no? En cuanto a la salud, con el tema del peso, no es lo mismo estar con un par de kilos de más que cuando ya uno tiene patologías asociadas y tiene mucha necesidad de seguir un plan alimentario, ¿no? Entonces ahí se vuelve más complicado cuando alguien quiere salirse de esos comportamientos y está todo esto en el medio. Eh, y bueno, y esto de, ¿Sabes qué? por lo menos en mi área, de repetir comportamientos, las mismas enfermedades, las fechas, ¿no es cierto?, son señales, la cantidad de kilos también son señales de que estás cumpliendo con lealtades familiares, inconscientes, y la forma de salir es esto, ¿no? Hay que armarse de mucho coraje y verlo. A ver, a veces las personas lo ven, pero no es suficiente, porque por eso es la importancia de lo que decían, del trabajo terapéutico, de la ayuda profesional. ¿Por qué? Porque a veces veo lo que se repite, a veces encuentro ciertas similitudes, esas cosas que uno dice, uy, qué casualidad, ¿no? Yo tuve tal accidente en tal fecha, en tal otro, y resulta que también me agarró, me dio una CB también en la misma fecha que cercana a la que le pasó a mi papá, ¿no es cierto? Esas repeticiones. A veces uno lo ve, pero hay que encontrar también el para qué. Uno ve el por qué, detecta esas señales, pero hay que trabajar sobre el para qué. Y el para qué siempre, como una ayudita, ¿no? Es encontrar de qué me está protegiendo, ¿no? ¿De qué me está protegiendo? Por eso es muy importante ver de qué me está protegiendo este comportamiento, esto que repito, ¿sí? Porque muchas veces ahí caigo en la cuenta de que no me está protegiendo de nada, ¿no? Porque cuando me lleva a enfermedades, a disgustos y a problemas, y a problemas graves de salud mental o en mi salud física, no estoy protegiéndome de nada, tengo que caer en la cuenta de eso y trabajarlo realmente y de forma seria, ¿sí? Porque no es poca cosa O sea, hacer este que estilo de repeticiones. vos estás contando y yo estoy acá porque estoy rememorando Me da la una cabeza mil vueltas. no, porque no, esto es fuera de libreto, pero se me ocurrió ahora que escuchándote, pues yo tengo una vivencia familiar que les quería compartir a ustedes y a la gente, ahora a raíz de lo que vos contás, por eso es tan importante un poco conocer la historia de cada uno. Yo siempre fui muy curiosa de nada, de conocer la historia familiar. Y como yo tengo familia, vendría a ser como mis bisabuelos, que, bueno, como muchos acá también en Argentina, que vinieron de Europa y vinieron escapados de la guerra, ¿bien? Entonces venían en barcos, venían escondidos, venían indocumentados, bueno, con toda una Con hambre. situación, con hambre, ¿no? Con toda una situación de mucho estrés, de mucho trauma, de mucho miedo, porque imagínense en que cruzar el océano, que no es como ahora, con todas las dificultades que te podía pasar. Entonces, esa gente de alguna forma vino con miedo y ese miedo en el cuerpo durante meses, ¿no? Es como que hizo que esta gente, cuando tuvo hijos, a esos hijos los concibió con miedo, ¿bien? Porque la guerra es un trauma tan importante que te queda miedo, ¿bien? De hecho, hay gente que hoy por hoy, y si sabe en Europa, tienen en el fondo de su casa la trinchera por las dudas que se haya una guerra donde esconderse, porque ya pasaron 2 guerras mundiales, bueno, como que ya lo último empiezan a prevenirse. Entonces, bueno, cuando vienen acá, vendría a ser los bisabuelos, viene una generación, la siguiente, nace y sigue con esta cuestión temerosa, ¿no? De una tierra extraña, y la mayoría vivían en el campo porque venían a cultivar la tierra. Y en el campo antes, ustedes saben que era medio tierra de nadie, porque no había luz, o por ahí no había luz natural, cuando había lluvia o tormenta era terrible, porque nada, se moría gente, animales, o sea, cuando había viento se volaban los techos, o sea, había realmente situaciones que te generaban más estrés. Entonces, incluso estaban los famosos bandidos rurales, que eran
la gente, ¿no es cierto?, los hombres que iban a los campos exigían comida, ¿no es cierto?, y atención, porque si no les robaban, a las mujeres las abusaban o las violaban. Entonces, en ese contexto, los hijos que nacieron de los padres que vivían en el campo, nacieron nuevamente con estrés, ¿bien? O sea, con estrés en su cuerpo, con miedo en su cuerpo, ¿bien? Y entonces, ahí que les cuento que en esos de los campos nace mi abuela. Entonces, mi abuela, cuando viene a la ciudad, viene con todo este temor de haber vivido en el campo, de haber vivido con los bandidos rurales, muchas situaciones de desprotección. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ella tiene sus hijos, también les transmite, de alguna manera, esta ansiedad que estaba transmitida en el cuerpo. ¿Qué les cuento con esto? Que, porque en mi familia, vendría a ser hasta que llegó a mi generación, la mayoría tenemos una base ansiosa, pero tenemos esta ansiedad de estar hiperalertas, de que no se nos escape una, de estar hiperatentos, pero ¿por qué? Porque es esta reacción propia de tener cuidado, de estar atenta, de anticiparme por el miedo al peligro. Entonces, a ver, ¿de qué me protege el síntoma? En este caso mío, la ansiedad. Del miedo que a un peligro, ¿que es real? No, no es real. Es un peligro transmitido de generación en generación y que queda en mi cuerpo. Por eso yo al registrarlo al peligro y al saber que de alguna manera de dónde viene, entiendo que yo no tiene sentido que tenga este miedo en mí. Entonces lo empiezo a trabajar, porque no es que por más que lo comprenda se va de un día para el otro, ¿no? Entonces, ¿cómo lo trabajo? Bueno, empiezo a darme cuenta, a ver, qué sensaciones del entorno, porque siempre nosotros, a ver, las manifestaciones que tenemos de angustia, de ansiedad, de miedo, vienen a través de los sentidos. Entonces yo tengo que ver qué cosa que me estoy imaginando, qué cosa que estoy interpretando de la realidad o qué recuerdo que estoy teniendo, yo pienso que me va a generar miedo. Yo lo pienso, no es que es miedo en serio, ¿bien? Entonces, porque basta que uno lo piense para que la reacción corporal se genere y para que tenga miedo. Entonces, cuando yo soy consciente de que cuando tengo miedo, no sé, por ejemplo, me tocan la puerta fuerte y yo me sobresalto. Eso es un miedo de todo de lo que les vengo contando, del bisabuelo, el tatarabuelo y demás. Entonces yo ahora tengo que trabajar, bueno, cuando me golpean la puerta fuerte, aunque me sobresalte, tengo que aprender a poder autocalmarme y decir, me voy a tranquilizar, no pasa nada, es la puerta. En vez de decir, ¡ah! ¿No? Porque si yo hago, le genero a mi organismo la misma respuesta. Te hago un ejemplo así, porque me parece que es más claro para que la gente lo pueda comprender. Pero todo esto fue un proceso de indagación y de indagación y de preguntarme para poder de alguna manera comprender esto. Por eso que es interesante que uno pueda pensar, a ver, ¿qué hago yo para provocar esto? ¿Qué actitud tengo yo para que me pasen estas cosas? Porque a mí lo que me sucede porque yo estoy, como quien diría, vibrando en una frecuencia. Si yo estoy todo el tiempo viviendo con temor y con miedo, me van a suceder cosas de temor y de miedo. Porque estoy esperando eso, porque estoy vibrando en esa frecuencia. Cuando yo supero eso, las cosas no me van a dar temor y no me van a dar miedo. Entonces voy a generarme otras experiencias de vida mucho más gratificantes. No sé si me expliqué, chicas. Perfecto. Sí, 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 sí. está bueno el ejemplo, como esto de que uno hereda a veces emociones y que guardamos emociones de nuestros antepasados, ¿no? Justamente dolores, miedos, temores, ¿sí? Y nos, digamos, identificamos también con ellos a través de eso, por lealtad, por amor, ¿no? Porque como Albert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, hablaba, siempre atrás de todas estas lealtades en realidad es el amor que nos une, por lealtad, por amor a esa persona. Yo me enfermo igual que él a veces, ¿no? O me engordo igual que él para ser igual y pertenecer al clan y mostrarle mi amor, ¿no? O sea, entonces, bueno, es por ahí donde se empieza a entender emociones que para qué, por qué sucede, ¿no? Para ir desentrañando un poco eso y que el cuerpo guarda memorias, hoy se comprueba incluso científicamente, se le llama la epigenética, donde hay una genética donde se modifica por las experiencias de nuestros antepasados, ¿sí? Y entonces lo heredamos.
las vivencias, las emociones, como estas que ejemplificaba acá María, o otros ejemplos que da Vero. Entonces, desde ahí es que hoy a veces tenemos estas manifestaciones de estos mandatos o lealtades familiares, ¿no? Sí. Lo que vos decías antes, ¿no? De cómo muchos vinimos a parar acá y también la culpa del sobreviviente, ¿no? Es decir, vos hablabas de los miedos, pero también se da la culpa, ¿no? Del que logró escapar de la guerra, porque se- mm, la mayoría dejó familia atrás, ¿no? Que no pudo volver a ver, o que incluso, bueno, conozco un caso, ¿no? Cercano a la familia, en donde, digamos, como que el primero que vino acá a establecerse, logró establecerse porque vino con documentos de su hermano fallecido en la guerra. Es decir, vino con el nombre de su hermano a cuestas. Fíjate lo que es eso, ¿no? Es decir, llegó al país, llegó a una nueva vida eh, por, por papeles de alguien fallecido. Y eso también a veces uno carga simbólicamente con esos fallecidos y eso también trae muchos problemas, mucha sintomatología. eh, Generalmente esas vidas en donde la gente dice, no sé qué es lo que me pasa, pero no puedo ser feliz, no puedo sentirme bien, ¿no es cierto? En distintos aspectos, no saben qué es lo que les ocurre y es sintomatología de que están cargando con ese tipo, ¿no? De símbolos de personas fallecidas, de personas que han sufrido mucho y que de alguna forma la persona carga con eso, eh, no solamente por lealtad, sino que es una forma, yo digo, ¿es lealtad o es inmolarse? ¿No? Por el otro. Porque estas lealtades muchas veces funcionan así. Me termino inmolando, termino copiando, termino llevando por vos, ¿no? La carga que vos ya no podés llevar más, ¿no es cierto? Sí, sí, Por el amor, por autosacrificio. cariño. Cargando Exacto. la cruz del antepasado. Cargando la cruz de nuestro antepasado, exacto. Por eso Eh, creo que es importante ahí, como venimos diciendo, ¿no? Repasar, revisar lo más que podamos, indagar la historia para poder pescar algo de esto que traemos, hacerlo consciente como primer paso y ver si podemos empezar a elaborar y empezar a hacer una historia propia, distinta, ¿no? Elegir nuestro propio destino, ¿no? Sería, Estoy comenzar a pensar y a ser consciente que estas cosas están ahí, están ahí. A veces la gente se da cuenta y a veces no logra pasar del darse cuenta a hacer una transformación, ¿no? sí, Y que bueno, es por ahí el lado de donde se precisa, esas son las señales en donde se precisa uno buscar de ayuda, porque a veces uno se da cuenta, pero no logra encontrar que la vida se les transforme para bien, es decir, buscar esas transformaciones eh, que comienzan a dar resultados positivos en tu vida. A veces con encontrar similitud en ciertas fechas, ay, sí, yo ahora entiendo de que se me repite, no sé, tal temor a las arañas por tal cosa. Está re bueno encontrarlo, pero ¿qué hago con eso? Porque sigo con el temor a exacto. las arañas, ¿no? Entonces, ahí es donde uno precisa de ayuda para encontrar una transformación en mis comportamientos y algo que se refleje en mi vida, en mi calidad de vida. No me puedo quedar solamente con saber, con tener el datito. Sí, no, Hay darse que bien, buscarle solución. claro, del darse cuenta a transformar después eso, ¿no? A Exacto. buscarle una salida, si queremos llamarle sanación, solución o mayor Ujú. bienestar.
Fíjense, chicas, que, a ver, hay una ley que dice esto de que, bueno, nosotros generamos o atraemos lo que elegimos, ¿bien? Porque, a ver, de acuerdo con los lentes, con lo que yo miro la realidad, es como yo la veo. O sea, si yo viví rechazo, ¿bien? Voy a ver rechazo hasta donde no lo hay. Capaz que, o sea, hubo 10 actitudes, de las 10, en una recibí rechazo, pero yo me voy a fijar solamente en esa y voy a generalizar como que todos me rechazan porque tiene que ver justamente con mi parte sensible. Entonces, la pregunta es, bueno, si yo estoy repitiendo de alguna manera, no sé, el maltrato, mi padre fue una persona maltratadora, bien, y entonces es una persona autoritaria. Y mi madre, no sé, fue una persona sumisa, porque tenía el mandato de que las mujeres eran sumisas. ¿Para qué repito la experiencia? Quizás el hombre repita la experiencia para aprender a saber que tiene que escuchar y que tiene que aprender de alguna manera a tener en cuenta que hay otros puntos de vista, y la mujer repita la experiencia para aprender justamente a darse lugar y espacio personal. O sea, repetimos la experiencia para transformarla y para sanarnos de eso haciendo una actitud más sana para nosotros mismos. Por eso la pregunta es clave en qué sentido. A ver, el otro me falta el respeto. Muy bien, ¿cómo me falta el respeto yo? El otro me dice que soy una inútil. ¿Cómo yo me soy inútil conmigo misma? Bien. El otro me es infiel. ¿Cómo yo soy infiel? O sea, todas las actitudes que repito, preguntar cómo yo lo hago conmigo misma. Porque si no tomamos conciencia de estos mandatos y de estas cosas y no nos cuestionamos, esta información va a seguir ahí. Entonces, para no repetir la misma experiencia, la tengo que poder trascender, ¿bien? Y la manera de poder trascenderla es esa, es cuestionarla. Y además cuestionarla y permitirle, porque permitirme, a ver, cuestionarla, porque hay gente que a lo mejor el abuelo fue pobre, el padre fue pobre, él es pobre y a lo mejor tiene un montón de riqueza, pero después cae en la ruina porque como su familia no vivió abundancia, él no se permite vivir la abundancia. Por eso es muy importante, porque nos limitan las creencias, porque nos hacen generar creer que no está bueno hacer algo distinto a lo que hace el grupo. Entonces, eso es lo importante. Llevamos esta mochila y a veces somos leales, o a la sumisión, o al mal vínculo, o a que nos traten mal. Y la única manera de modificar esto es tomando conciencia, es haciéndonos las preguntas y cambiar de alguna manera también implica, bueno, no sentirme culpable y liberarme de qué, de todo eso que yo fui heredando, ¿bien? Fíjense en que a veces también se transmiten los estados emocionales, las frases como por ejemplo, no sé, repetidas, nunca saldremos de esto, somos unos desagradecidos, tenés que esforzarte más, son frases que quedan grabadas. Acá tenía el ejemplo de una mujer que decía, bueno, estoy agotada y no sé por qué, ¿bien? Tengo la sensación de que cuando hago un trabajo me tengo que esforzar el triple que hacen otras personas para conseguir lo mismo. ¿Por qué? Porque le estaba siendo fiel a una lealtad, que como en su casa, si vos no te esforzabas, eras vaga, entonces ella seguía necesitando esforzarse mucho, pensando que de esa manera estaba de alguna manera haciendo lo correcto. Por eso que cuando uno, a ver, es hiperperfeccionista, no sé, o detallista, o hace las cosas de determinada manera, o es muy iracundo, cualquier rasgo de carácter que uno tenga y que sabe que es exceso y que es desmedido y que no le gustaría tenerlo, tiene que saber que ahí estoy repitiendo un patrón y que estoy repitiendo esta lealtad. Entonces ahí es donde tengo que hacer un trabajo de cuestionamiento, volvemos a lo mismo, y pensar, ¿qué estoy haciendo en mi familia que no quiero hacer? ¿Qué lealtad ubiqué? ¿Qué lealtad estoy haciendo que no quiero hacer? Porque si yo no me cuestiono, no me pregunto, bien, es como que no lo voy a poder cuestionar. ¿Está? El síntoma, como me preguntan acá, se va a hacer consciente porque nosotros a través de nuestros comportamientos y a través de nuestro cuerpo recibimos mensajes. Entonces esos mensajes los tenemos que descifrar. Pero ¿cómo los desciframos? Con una palabrita clave que es autoconocernos. No nos escuchamos, no registramos nuestro cuerpo, tenemos cansancio y seguimos trabajando. No queremos hacer algo y lo hacemos igual para que nos enojen. No queremos ir a tal lugar y voy igual para que no me miren mal. Eso que estoy haciendo es no escucharme.
Y eso es repetir un programa o un patrón, porque yo de algún lado lo aprendí. Entonces ahí estoy sufriendo, porque me obligo a hacer algo que no quiero para que el otro no se sienta mal. Y yo de esa manera no sentirme mal. ¿Dónde está ahí mi libertad? ¿Dónde está ahí mi bienestar? ¿Está? Entonces, es fácil de alguna manera quizás verlo, lo explicamos nosotras de este modo, pero después está el trabajo que uno hace con las personas en un tratamiento, que les vuelvo a decir, para eso uno trabaja, donde uno trabaja que investiga el genograma, vemos las historias de la familia, vemos las repeticiones, vemos esto que les estamos contando, cómo se da, y entonces empezamos a trabajar, porque a la hora del trabajo no es tan sencillo, porque aunque ustedes cuenten qué lindo que es, ustedes se van a resistir, porque cuando ustedes le digan, no, mirá, no está bueno esto, tenés que hacer esto otro, va a decir, bueno, qué genial, qué bueno, van a su casa, hicieron una vez lo que querían hacer y 4 veces volvieron a hacer lo mismo, porque está tan automatizado que esto es un proceso que lleva pasos, que lleva un acompañamiento y que lleva de alguna manera metas cortas hasta llegar a la liberación, ¿bien? Y acá no hay magia, acá hay trabajo, trabajo y trabajo. Existe, es posible. Yo tengo un montón de pacientes, ¿no? Que me agradecen, incluso atiendo pacientes desde Body Positive. Gracias, María, me alegro un montón, qué sé yo, la otra vez una chica me dijo, me animé a ir a un lugar donde nunca me animaba, la otra que se animó a decirle al padre cosas que nunca se había animado. Y son esos pequeños logros. Tengo otro paciente que se animó a ir solo a un lugar porque, bueno, necesitaba de alguna manera experimentar esa experiencia y ver que por sí solo también podía, que no tenía que siempre depender de otra persona para ir a un lugar y que no es malo ir solo. Y todo eso, de alguna manera, son experiencias donde uno cuestiona las lealtades, donde uno cuestiona experiencias, donde uno también se libera, porque se permite hacer cosas distintas y al hacernos cosas distintas nos liberamos, porque estamos eligiendo, ¿se entienden? Pero eso lleva a desprendernos, lleva a soltar, o sea, vuelvo a decir lo mismo, lleva trabajo. O sea, hay que trabajar, ¿no? No hay otra, ¿no es cierto, chicas? Ustedes que trabajan como yo con las pacientes, ¿qué les Hay, sucede a ustedes? sí, hay mucho para trabajar y es un proceso, ¿no? Como todo proceso donde, bueno, un profesional puede acompañar, guiar, acelerar ese proceso o hacer que suceda, que si no, a veces no sucede, porque tenemos herramientas para acompañarlos, para procesar esas cuestiones, para animarse al cambio, porque justamente romper esas lealtades hasta a veces implica tener que desafiar a la familia hasta quizá alejarse, o sea, a veces no es sencilla este proceso, obviamente, ¿no? Pero siempre creo que es necesario y es útil porque nos permite ir desde nuestra libertad, nuestra autenticidad del ser, ¿no? Poder vivir realmente la vida que queremos, ¿no? Porque nos impusieron o nos programaron, ¿no? Como venimos contando. Entonces, de ahí creo la importancia de permitirse esta indagación profunda, aunque sea a veces hasta difícil o compleja, dolorosa el proceso, pero que después nos puede traer muchos frutos, muchas satisfacciones de la vida que uno puede construir después, ¿no? Una mejor vida eh, que merezca ser vivida justamente, ¿no? Así es. Sí. Al Fíjense que comienzo tenía acá del proceso muchos sienten soledad, porque es la primera emoción básica que se siente cuando uno está tratando de salirse de esos patrones familiares, de esas repeticiones. Muchos de mis pacientes dicen, qué solo que me siento, ¿no? Claro, porque están implementando un sistema, ¿no? De creencias y de conductas nuevo, totalmente nuevo. Y es un camino, ¿no? Que de un poco de soledad. Pero después se dan cuenta de que hay familiares o que hay personas que los acompañan y que los siguen después en esa revolución, en esa transformación que comienzan a hacer. Y como decían antes, ¿no? Es un trabajo que vale la pena. Es tan difícil como cambiar los hábitos. Y vieron que cambiar los hábitos uno tiene que encontrar un beneficio mayor, un beneficio más grande. Uno no cambia un hábito viejo que ya no le sirve o que le trae sufrimiento por nada. Tiene que entender y ser consciente del beneficio y de la recompensa
que le va a dar el cambiar ese comportamiento. Con respecto a estos patrones, estas lealtades familiares, también, no solamente tengo que ser consciente por qué estoy repitiendo, sino que tengo que encontrar, ¿no?, qué es lo que me va a brindar, ¿no? Y lo que me va a brindar probablemente, aparte de todas las cosas que comentaban, de tener mayor libertad, es poder encontrar mi esencia, encontrarme realmente con quién soy yo, ¿sí? Poder hacerme esa pregunta cuando repito, cuando algo ya veo de que no es útil en mi vida o que me está pasando lo mismo, ¿no? O estoy atravesando por los mismos problemas, una buena pregunta es hacerme esa pregunta, ¿no? Básica de esto de quién es mío o es ajeno? ¿No? Porque hay cosas que no son nuestras y que no me permiten descubrir mi esencia y mi propósito en la vida. Es decir, no me permiten descubrir quién soy yo como persona y qué puedo brindar distinto, ¿sí? Qué puedo hacer distinto, qué camino distinto puedo tomar con respecto a mi familia. Y que también hace un gran aporte a la familia, porque cuando esa típica persona que es llamada la oveja negra, que sigue otro caminito, también empieza a sanar cuestiones familiares. La familia al principio se resiste, pero después logra darle luz a muchas cosas que después empiezan a sanar y empiezan, ¿no?, como en efecto dominó, a surgir en renovación y a veces, bueno, uno tiene expectativa a veces en el camino de que otras personas cambien y no cambian, les cuesta mucho, ¿sí? Por eso, por eso el trabajo terapéutico es fundamental, para aprender a utilizar herramientas y estrategias y estar acompañado en el proceso. Acá Adriana pregunta, ¿no es cierto? Y si no sabes nada de tus antepasados. Bueno, Adriana, no es un problema si no se sabe de los antepasados, porque sabés que vos con tus repeticiones, con tus síntomas, con las cosas que vos, con los patrones que vos repetís, vamos a descubrir cuáles son tus lealtades. Siempre yo acá Ujú. tengo como una guía que trabajo con mis pacientes y me gustaría un poco compartírselas para cerrarlo, ¿no? Siempre ante una situación de dificultad tenemos que observar, a ver, ¿qué es lo que me genera estrés, ¿no? ¿Qué me afecta? Los detalles que afectan mis pensamientos, qué sentimientos, qué palabra que me dijeron, cómo me la dijeron, cómo me miraron, qué es lo que me afecta de la situación. Y me pregunto, ¿por qué reacciono así? Bien, recordar que las reacciones que uno tiene están condicionadas por nuestra experiencia, ya sea mía o heredada. Entonces, si en mi familia, no sé, cada vez que había un problema se hablaba a los gritos, es muy probable que cuando yo vaya a un lugar y hablen a los gritos, me haga mal o no pueda estar, o yo hable a los gritos, depende. Entonces, ahí de alguna manera tengo que preguntarme, dejar de culpar al otro, o sea, dejar de enojarme con lo que el otro me genera y analizar que mi reacción emocional es la que genera el malestar en mí, ¿bien? ¿De quién he aprendido ese comportamiento? Pensar, ¿bien? ¿Qué frases son las que se repetían en mi familia constantemente y que me decían y del cual yo me he de alguna manera aprendido? Me responsabilizo de lo que ocurre y pienso, ¿qué tengo que hacer para cambiar? ¿Quién quiero ser en esta situación? O sea, yo en cada situación elijo quién quiero ser, cómo me quiero comportar. Pero para eso, antes de elegir, tengo que frenar, tengo que hacer todo este autoanálisis que les conté para poder después hacer una respuesta diferente, ¿no? Un poco les doy esta estrategia como para que la puedan tener en cuenta y bueno, reforzarles que no dejen de consultar, no dejen de preguntar, nosotros estamos abiertas a las consultas, yo tengo en mi Instagram, que es Taboada María del Carmen, ahora las chicas van a decir el de ellas, donde también en mi perfil ustedes tienen mi WhatsApp personal, me pueden preguntar, este vivo queda grabado allí, así que si alguna se lo perdió, lo quiere volver a ver, lo pueden ir al vivo, en mi perfil, lo pueden ver y lo pueden compartir. Pero no dejen de consultar todas dudas que tengan y no se queden con esto de es muy difícil, no puedo, no sé cómo, porque esas son excusas. Esas son excusas para seguir donde estoy. Esas son excusas para no cambiar. Porque cuando uno quiere cambiar, no le importa. Hace lo que sea necesario para cambiar.
y no importa qué es lo que tengo que hacer, porque estoy decidido y tengo un montón de pacientes que hacen eso, obviamente uno no los nombra porque son parte del secreto profesional, pero tengo tantísimos ejemplos de gente que vos ves cómo se sacrifica, no falta, no se pierde una entrevista porque ellos están comprometidos con su cambio. Y lo van a hacer, y lo van a lograr, pero no tanto por mí, sino porque ellos están convencidos de que tienen que cambiar. Dejan de ser víctimas y eligen ser partícipes y artífices de su propia historia, que eso es lo más importante. Bueno, le doy la palabra, chicas, para que se puedan despedir y, bueno, decir sus redes para que puedan encontrarlas las personas. Bueno, me pueden seguir y enviar mensajes, consultas, ver mis posteos y otros vivos que pueda estar haciendo en @lic Julieta Collazo, lic de licenciada Julieta Collazo, y les quería comentar que en breve estoy pensando volver a hacer unos talleres que yo realicé ya el año pasado de sanación del linaje femenino y masculino, con herramientas técnicas para seguir trabajando esto de la sanación de nuestro árbol familiar y algunas otras cuestiones también como sanación de las heridas de la infancia, del niño interior que también le llamamos a veces. Así que estén atentos a mi Instagram si me siguen para cuando ahí lo lance nuevamente y puedan enterarse. Bueno, y cualquier consulta también de terapia individual o de pareja, también estoy ahí disponible. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Vero. Bueno, mi Instagram es @psiconutrición Verónica Marcos y ahí en el link azul que está en mi perfil pueden ingresar a un grupo de WhatsApp donde inicio un reto el día 23, dura una semana y ahí voy a estar compartiendo 7 frases que tienen mucho, ¿no?, relación con estas lealtades familiares, específicamente con el sobrepeso y la obesidad. Vamos a estar trabajando una por día, ¿sí? Así que los que quieran más información, entran en ese link azul y se unen o escriben, o me escriben por mensaje directo y se unen allí. Bueno, Muchas Genial. gracias. bueno, gracias a todos por estar, por participar, por bancarnos y bueno, en breve estaremos seguramente con algún otro tema. Bueno, que tengan unas buenas noches. Chao, buenas noches. Gracias a todos. Gracias.